Buenas tardes. Es un ensayo, me han dicho cómo se hace. Voy a intentar que esto salga bien. Si fuera así, pues tendríamos un mensaje muy a menudo. El tema de hoy que queremos tratar es un tema, creo que trae mucha bendición, sobre todo hay muchas luces. El tema en concreto es acerca del cobarde. Para ello, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, vamos a leer un texto, o unos textos, y hablaremos de un tema que creo que es bastante serio. Como alguien dijo, la edad no perdona. Y a mis 33 años ya necesito gafas. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay otro pasaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, y es la muerte segunda. Bueno, estos dos textos o pasajes nos van a dar pie a poder hacer un comentario acerca de lo que es el cobarde. La primera impresión cuando alguien lee y dice que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos suena un poco raro. Pero hace un tiempo prediqué de una cosa y después de haber predicado me dijo el Espíritu Santo que eso era el principio de un libro, y efectivamente. Y esto que voy a predicar es una parte precisamente de ese libro. El tema de hoy realmente en el libro sería cobardes o prudentes. Perdón, cobardes o imprudentes. Aquí nosotros hoy solo vamos a hablar del tema cobardía. Pero claro, cuando hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 en adelante, nos dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que recibiste por la imposición de mis manos, porque el Espíritu de Dios no es de cobardía, sino de poder, de amor fraternal y de dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Y lo último que hemos leído, que es fuertísimo, es que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Claro, rápidamente lo que nos surge a todos es la pregunta: ¿qué es un cobarde? Porque ¿quién de nosotros no ha tenido cierto temor en cierto momento? Pero veréis, no está hablando de un temor que todo el mundo tiene derecho a tener. No está hablando de alguien que ve 2 perros Doberman o un león y sale corriendo y se esconde, lógicamente, en una puerta, en un portal, en un bar, donde sea, es lógico. Eso no es cobardía, eso es prudencia. Pero lo que sería cobardía es que tú llevaras contigo a tu mano derecha o izquierda, llevaras un niño o 2 pequeños, y que al ver el león o los Doberman salgas corriendo y los dejes a ellos solos con el problema. Eso sí es cobardía. Pero lo otro no, lo otro sería prudencia. Entonces tenemos que aclarar, en primer lugar, qué es cobardía y qué no es cobardía. Bueno, pues cobardía, repito, es cuando hay un problema, no enfrentarte a él y dejárselo para otros. Y esto creo que nos da una pista buena de que un cobarde a veces es un manipulador. Todos aquellos que en su momento, en lugar de dar la cara, trabajan desde la sombra, que ya creo que el nombre, lo que acabamos de decir ya es tan feo, tan serio y tan desagradable. La palabra sombras se atribuye siempre al diablo. Y trabajar desde las sombras, pues es bien feo y desagradable, y no está en el orden de Dios. Cuando las cosas haya que decirlas, tienes que decirlas a la cara, nunca por detrás. Pero cuando alguien manipula y pone a la gente en contra, o bien del pastor, o bien de una administración, o bien de los predicadores, no se da cuenta lo que está haciendo, pero está siendo utilizado por un demonio.
No digo que él tenga demonio, digo que está siendo utilizado por un demonio. Bueno, pues la influencia de un demonio es precisamente la que nos lleva a tener detalles de cobardía. Que uno tenga un momento de temor o incluso un mal detalle un día de cobardía no te hace cobarde, como tampoco es uno mentiroso por mentir una vez. Uno es mentiroso porque lo practica, lo disfruta. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, cobarde es aquella persona que no se quiere enfrentar al problema, que incluso habla con otros y pone a otros en el problema y él se lava las manos. Ese es un cobarde. Y en el Antiguo Testamento tengo que deciros que ya Dios, a la hora de ir a la guerra, el Señor ya mandó unos principios, puso unos principios y dijo, el cobarde que no vaya a la guerra. ¿Por qué? Porque el cobarde puede cometer dos cosas terribles. La primera es que cuentas con él para la batalla, pero en medio de la batalla desaparece. Y la segunda, que todavía es peor, es que apoca el corazón del valiente. Es decir, un cobarde es como esa pera que está podrida, que al estar al lado de una pera buena y sana, la pudre también. Un cobarde es aquel que van a participar de la guerra, él está en medio de los guerreros, parece un valiente, pero no lo es cobarde. Y en un momento dado se pone a hablar con otro para desertar. Eso es un cobarde. Gloria el nombre del Señor. Y el Señor dijo, a los cobardes no los mandes a la guerra. En cierto momento, si recordáis, hay un pasaje en el libro de Jueces, creo que es el capítulo 11, si no recuerdo mal, en el que el Señor llama a Gedeón, lo pone al frente y le dice, toca el cuerno. Y al tocar el cuerno aparecen 32.000. Él no esperaba tanta gente, pero aparecieron 32.000. ¿Eran todos valientes? No. ¿Qué va? Estaban en medio de los cobardes, entre los valientes estaban los cobardes. Descubre tú al cobarde. Allí todos estaban con su armadura, con sus títulos, si cabe la expresión, estaban con su espada, ¿no? Todo el mundo parecía valiente, allí todo el mundo parecía que era un hombre de Dios, un hombre de guerra y que estaba preparado. Pero, como el Señor veía el corazón de ellos, le dijo a Gedeón, son mucha gente. Y realmente no eran mucha gente, porque tener en cuenta que el enemigo no se podía contar, era más que la arena del mar, es decir, era un número increíble, y ellos eran solo 32.000. Pero Dios dice, son muchos. Y como conozco a este pueblo, al final van a creer que lo han hecho por sus méritos o su fuerza. No, mira. Di por la noche que antes de que salga el día, que cada uno, el cobarde, que se vaya para su casa. ¿Por qué dice por la noche o que no sea de día? ¿Por qué le da la opción al cobarde a no descubrirse? Precisamente por eso. Para que se vaya, no se sienta ofendido, porque claro, nadie quiere ser cobarde, aunque lo sea. No quiere. No sé, por la falta de honra que le van a dar, por los perjuicios de que van a decir que yo soy un cobarde. ¿Por qué dirán mi familia? ¿Por qué le dirán alrededor de la familia? Y no querían irse. Pero el Señor, que hace bien las cosas, dice, diles que antes de que amanezca, hacia medianoche, las 4 de la mañana, antes de que salga el día, que se vayan. Cuando fue a mirar Gedeón, se echó mano a la cabeza. Quedaban 10.000. Había 22.000 cobardes en medio de los 32.000. Es decir, solo había 10.000 aparentemente valientes. Y el Señor dice, no nos vale. Vamos a llevarlos al río. Y di que beban agua. Y todo el mundo allí fue a beber agua. Solo un grupo pequeño, 300, metían la mano en el agua y la llevaban a la boca. Pero con la otra mano tenían la espada. El resto, lo que hacían es que bebían de cualquier manera, se tiraban al suelo, se empapaban con el agua. Y le dice el Señor, solo los que metieron la mano al agua y se la llevaron a la boca son los que sirven. Así que di que quien haya metido la mano y haya sacado el agua, que se quede. Los demás, que se vayan. Yo pienso que Gedeón tuvo que atemorizarse. Solo tenía 300. ¿Era por casualidad Gedeón cobarde? No. Nadie malinterprete. Le dice el ángel de Jehová, que en ese momento es el verbo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad, le dice a Gedeón, cuando se le aparece, o se le muestra, le dice, varón esforzado y valiente.
Gedeón no era cobarde, no, era valiente. Gloria al nombre del Señor. Lo que pasa es que en medio del pueblo nadie sabía quién era quién. Porque a veces no se sabe qué es un valiente hasta que aparecen los problemas. Y el verdadero hombre de Dios es un hombre que se ve que es valiente cuando salen los problemas. Gloria al nombre del Señor. Veamos, no estamos diciendo que un hombre tiene que sacar la espada y matar a todo el mundo. No estamos hablando de eso, sería una imprudencia. No. Hablamos que el cobarde no saca la espada. El cobarde da la espada a otro para que mate en su nombre. Y eres el que está detrás. Es decir, que todo cobarde, además de manipulador, suele ser una persona que muerde a boca cerrada, es un suave. Gloria al nombre del Señor. Al contrario, que el valiente, que generalmente el valiente cuando es joven, o cuando hemos sido jóvenes, somos imprudentes, porque nuestra valentía nos lleva a luchar con uñas y dientes. Y a veces, por prudencia, hay que decirlo y dejarlo ahí. Porque, permitidme que os diga, nadie de nosotros fue enviado a imponer la verdad. No. Nosotros hemos sido llamados a exponer la verdad. Quien convence es el Espíritu Santo y quien se convierte es la persona. Pero nosotros a veces por nuestro buen celo hacia Dios, un celo celoso y equivocado, a veces fanático, a veces somos muy imprudentes y lo imponemos en lugar de exponerlo. Gloria el nombre del Señor. Repito, cobarde es otra cuestión. Cobarde es aquel que trabaja desde las sombras. A mí esta palabra me da miedo. Me da mucho miedo. Bueno, tengo que deciros que toda la vida se sabe que en medio de los hombres de Dios, en medio del ejército de Dios, siempre hay infiltrados, gente que posiblemente no sean ni de Dios. Y algunos que sean de Dios van entre los valientes como valientes siendo cobardes. Pero aquí en este caso el Señor descubrió y dijo a los cobardes que se fueran para atrás. 22.000, señores. De 32.000, 22.000. De cada tres, 2 y algo se dieron la vuelta. Y luego a los otros 10.000, el Señor le dijo a 9.700 que también se dieran la vuelta. Solo quedaron 300. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarles que el que lo hace es Dios y no nosotros. Nosotros solo somos el instrumento que Dios utiliza. Y Dios lo hace con 1.000 y con 1. Dios no necesita cientos y cientos de miles de personas para hacer su obra, no. ¿Que por qué utiliza el Señor a tanta gente? Pues porque Dios es bueno y nos permite y nos da el privilegio de que le podamos servir. Porque servir a Dios nunca debes de verlo como un sacrificio. Si lo ves así, estás totalmente equivocado. No. Servir a Dios es un honor, un privilegio que ninguno de nosotros merece, pero que por medio del sacrificio de Cristo lo estamos haciendo. Gloria el nombre del Señor. Bueno, hay un detalle en la historia que estamos contando de Gedeón que sobresale. Y es que en la guerra que tuvieron, eran 300 que llevaban antorchas o teas y llevaban cántaros, partieron los cántaros con las teas encendidas, iluminaron por la noche, pegaron un grito, posiblemente por el Señor y por Gedeón, y en ese momento la gente, bajo un espíritu de confusión, empezaron a matarse uno con los otros. Salieron huyendo los enemigos y entre ellos huían 2 reyes. Y Gedeón llamó al hijo, vete conmigo, y se fue detrás de los 2 reyes. Pasaron por diferentes ciudades, pero al final los pillaron. Y cuando agarraron a estos 2 personajes, a los 2 reyes, le dice Gedeón a su hijo, era su hijo mayor, el primogénito, saca la espada y mátalos. Gedeón lo que hacía era querer honrar a su hijo, para que dijeran que el hijo de Gedeón fue el que mató a los 2 reyes. Pero dice, pero el joven era muchacho, y no se atrevía, y no sacaba la espada. Gedeón se molestó y le dijo, saca la espada y mátalos. Pero él tenía temor, era joven. Y ya tanto fue el asunto que los mismos reyes le dijeron, hombre, no hagas esto. No permitas que nos mate un niño. Tal el balón, tal su valentía. Mátanos tú. ¿Qué van a decir que han matado a 2 reyes que lo ha matado un niño? No, no hagas eso. Porque a veces tengo que deciros que los más ciegos somos nosotros y nos cegamos tantos con nuestros hijos,
con nuestros amigos, que llevamos con nosotros a un niño dándole el honor de un hombre valiente. Puede que el niño no fuera un cobarde, pero era un niño. Y un niño tiene detalles de cobardía. Por eso dice, y no se atrevía, y no sacaba la espada. Y desde aquí tengo que deciros que por habernos cegado con algunas personas, con algunos amigos nuestros, con algunos familiares, en algunas misiones hay gente que está haciendo de ministerio sin serlo. ¿Cuál es el problema? Que ese ministerio, si no tiene el llamado, a la hora de actuar será cobarde. Porque si no eres llamado de Dios, la valentía te va a faltar. Gloria al nombre del Señor. Y claro, hacer una función, permitidme que os diga, siendo pastor, teniendo llamado y teniendo dones, cuesta mucho, mucho ser pastor. Imaginaros a alguien que no tiene el llamado, que no tiene los dones, que no está capacitado, que no tiene la visión. ¿Sabéis cuantísimos hombres no ministerios, personas no ministerios, que se les puso de ministerio sin serlos? ¿Sabéis cuánta gente hay frustrada, dañada? Gente que va con los pies a rastras, que no solo no puede animar, que es que necesita ánimo él. Gente que por sentirse frustrada se acobarda. Sé de ministerios que me han contado que ellos no iban pronto a la iglesia, que iban más tarde con el fin de que el pastor no les invitara a subir, porque no estaban preparados para ministrar. ¿Es culpa de ellos? No. Es culpa de que no ha habido una buena educación. Porque cuando un padre educa bien a los hijos después llevan la casa perfectamente. Te puede salir uno que no lo sea, te puedes confundir con uno, pero a veces la confusión es tan grande que da realmente temor y miedo. Bueno, lo que venimos diciendo es que tenemos que tener cuidado de levantar a gente que Dios no la quiere levantar. Eso es muy, muy peligroso. Y aquí estábamos diciendo que Gedeón se cegó con su hijo. Bueno, quisiera antes de nada deciros que el pasaje que estamos hablando, el primer pasaje, dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Notar que no dice, vamos a orar para que Dios te avive. Oro a Dios para que Dios te avive. No, dice, eres tú quien tienes que avivarlo. Porque tengo que deciros que hay dos tipos de avivamientos. Uno en grupo y otro independiente, para uno particular. Hay un avivamiento que puedes tenerlo tú, aunque los demás estén mal. Y hay otro avivamiento que puede tenerlo mucha gente, aunque tú estés mal. Pero aquí la invitación no es aviva el fuego del don de los demás, es aviva el fuego tuyo. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 principios que dicen que tú, que estás bien. ¿Cuándo estás mal? Cuando estos principios no están bien. Por ejemplo, el Espíritu de Dios dice, no es de cobardía. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es valiente. Cuando una persona, ante un problema X, ante un vicio, ante una debilidad, cae y no puede con ella, está demostrando que el Espíritu de Dios en él, que el don se está apagando. Porque el Espíritu de Dios es de poder, no es de cobardía. Segundo, es de valentía. Cuando alguien es cobarde, cuando alguien se ve débil, es porque está a falta del poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo, porque el Espíritu de Dios es de amor fraternal. Es decir, no es amor a los niños, es amor generalizado. Es el amor de ágape, el amor de Dios. ¿Y qué es lo que hace el amor de Dios? El amor, sobre todo el amor de Dios, echa fuera el odio y la venganza. Pero cuando la persona en su corazón no quiere perdonar, cuando la persona en su corazón se siente herida por un daño que le han hecho y no es capaz de olvidar y sigue recordando y a veces maquina en vengarse, esa persona se está apagando el fuego del don en él. Porque el Espíritu de Dios, el fuego del don de Dios en ti, tiene que hacer que el Espíritu en ti sea valiente, poderoso, lleno de amor
Es decir, no es débil, no es cobarde y no es de odio. Gloria al nombre del Señor. Y por último dice, y el Espíritu de Dios, el fuego del don de Dios que hay en ti, el Espíritu de Dios, dice, es de dominio propio. Dominio propio no es dominar a los demás. Quienes dominan a los demás están en la misma condición, están secos, están fríos. El fuego se está apagando. Porque la palabra dominio propio significa controlar mis malos impulsos. Controlar mi ira, mis celos, mi envidia. Hay cosas que no podemos evitar. La vanidad va con nosotros. El orgullo está con nosotros. La envidia, los celos. El problema es no controlarlos. Por eso hay quien tiene celos, pero tiene un nivel pequeño. O hay quien es envidioso, pero es un nivel pequeño y lo controla. Pero veamos, cuando alguien semejante a ti, con los dones parecidos a los tuyos, ministra y lo usa Dios, y no eres capaz de reconocerlo, de aplaudirlo y de gozarte con él, la envidia te está venciendo. Gloria al nombre del Señor. Repito, yo no puedo decir que no tengo envidia, que no tengo celos. Yo no puedo decir que no soy vanidoso o orgulloso. Sí que lo soy. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a veces, porque no soy humilde, hago detalles de humillación. Veamos. Un padre tenía un niño de 12 añitos que en cierto momento se portó como un hombre. Estaban pegando a una muchacha, familia de él. Estaban 4 pegándola, se metió por medio y acabó pegando a los 4. Y defendió a la muchacha. Cuando su padre se enteró, llamando a otros amigos, les decía, ¿os dais cuenta? Tengo un niño de 12 años que es un hombre. Pues sí que es verdad, decían los demás. Pero alguien de allí le dijo, no, tu niño es un niño de 12 años. Sí, será un niño de 12 años, pero has visto que es como un hombre. Dijo, no, vamos a ver dónde está ahora. Y el niño estaba jugando al balón y en otro rato estuvo jugando con las bolas, con las canicas. ¿Por qué? Porque era un niño que había tenido un detalle de hombre. Pero no por eso podía ser un hombre. Vamos a ver, ¿qué hombre no tiene a veces un detalle de niño? Pero eso no lo convierte en un niño. Y lo que trato de deciros es que a veces nosotros tenemos detalles de humildad sin ser humildes. Somos orgullosos, pero tenemos detalles de humildad. ¿Por qué? Porque luchamos contra nuestro orgullo. Y a veces lo que hacemos nosotros es tener detalles de humillación. Nos humillamos públicamente para matar parte de nuestro orgullo. ¿Lo hemos matado? No, pero lo hemos herido. Gloria al nombre del Señor. Pues bien, lo que trato de deciros es que la persona que está con el fuego avivado, que está llena del Espíritu Santo, es una persona en la que no hay espíritu de cobardía, ni de temor, ni de odio, ni deseos de venganza, ni quiere dominar a todo el mundo y controlar a todo el mundo. Al contrario, es valiente, es pacífico, es prudente, se controla a sí mismo, es capaz de amar. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está si tú estás lleno del Espíritu Santo o no. Y aquí hoy el mensaje es: aviva el fuego del don que hay en ti. Tienes que avivarlo tú. ¿Cómo se aviva este fuego? Señores, vamos a dejarnos de tonterías. Yo hoy, a mi edad, con el tiempo que llevo en el Señor, no quiero andarme por las ramas, quiero decir las cosas claras. Necesitamos urgentemente ayunar. Y no ayunar un día y dejarlo ahí, ayunar frecuentemente. ¿Por qué? Porque, señores, estamos mal y estamos en un momento crítico y hay muchos problemas y vienen otros tantos o peores. Por eso os digo, es tiempo de ayunar para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Aviva el fuego del don que hay en ti. Gloria el nombre del Señor. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta que vamos a contestar, por supuesto, y ¿es lo mismo cobarde que estar atemorizado? No. Veréis, para mí un cobarde es una persona que está en un estado de nervios, está en un estado de miedo, está intranquilo, está nervioso, un toque en la puerta
se ensalza, llaman al teléfono, se asusta, va andando, le llama a uno y está asustado. Eso es muy peligroso. Y generalmente tengo que deciros que cuando alguien tiene un estrés espiritual, que hay un estrés espiritual, cuando ocurre eso, la persona está muy nerviosa porque tiene la influencia de un demonio atacándole con un espíritu de cobardía. Y por medio de tanta presión y tanta presión y tanta presión, esa persona está agotada y tiene este problema. ¿Cómo puede liberarse? Lo estamos diciendo bien claro. Aviva el fuego del don que hay en ti. Ayuna, ora y estudia. Medita la palabra, disfruta de comunión, alaba a Dios, adórale. Es que todo eso está envuelto en lo mismo. Esa es la forma en que se nutre el alma. Ayunando, orando, leyendo o estudiando, meditando la palabra, alabando y adorando a Dios. Todo eso está junto. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver ahora un momento crítico, un momento en la Biblia complejo, y es el momento en que había una guerra entre Israel y los filisteos. Los dos estaban uno en cada monte, y abajo en el valle, que había un valle entre los dos montes, bajaba de vez en cuando un paladín. El paladín era el representante de una de las dos naciones, en este caso de los filisteos, un hombre de cerca de 3 metros de altura, 2 metros con 92 y medio, una locura de un gigante. Luego era un hombre súper corpuloso, un hombre muy fuerte. Tener en cuenta que la lanza que tenía necesitaban 2 o 3 hombres para poder levantarla y usarla. No era fácil. El casco que tenía era impresionante y el peso era... las mallas que llevaba, era todo impresionante. Es que era alguien que atemorizaba a la gente. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, creo que es el verso 11, donde dice: y el pueblo se atemorizaba ante las palabras del paladín de Goliat, que salía de vez en cuando, golpeaba el escudo y avisaba y decía al pueblo de Israel: ¿para qué vamos a pelear unos contra otros? ¿Para qué va a haber tanta sangre, tanto derramamiento? No, vamos a hacerlo bien. Sacar a uno de vosotros que os represente y que venga a pelear conmigo. Y el que venza de los dos será el señor de los otros. Es decir, si nos vencéis, nosotros os servimos, y si por el contrario os vencemos, nosotros nos servís. Se metía contra el rey, se metía contra el pueblo, y de alguna manera, indirecta o directamente, se metía hasta con el propio Dios. La gente estaba allí atemorizada, como bien decíamos, y un día el padre de David le manda que vaya para saber de sus hermanos y saber de la guerra, pues llevaban varios tiempo allí. Le dio unos quesos para el capitán y le dijo: entérate de todo bien y luego vienes y me lo cuentas. Cuando David llegó allí, se encuentra con que el ambiente es feo, pero él de momento no entiende nada. Él ve a la gente allí y empieza a preguntar qué tal todo, y de momento sale el paladín otra vez, como todos los días, empieza a golpear el escudo y a decir: pero es que no hay un valiente, pero todos sois cobardes, pero es que nadie se atreve. Y empieza a hablar y hablar en contra del rey, en contra de Israel, en contra de todo. Y David, cuando oye aquello, se enciende y pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y le dicen: míralo. Claro, cerca de 3 metros. ¿Lo ves? Sí. Nos está invitando a que vayamos uno. Y el rey no se atreve. Y ninguno del pueblo, ni generales, ni nadie, ni el príncipe, nadie va. Nosotros tampoco. No somos, ¿cómo vamos a ir uno a por él? Tenemos que ir 10 o 12 para matarlo. Y David dice: ¿y qué pasa con el hombre que vaya y lo mate? Y le dice: pues mira, el rey ha prometido una buena recompensa. El tributo que tiene que pagar la familia, su padre y demás, no pagaría, y al mismo tiempo se casaría con una de las hijas de él, por lo tanto sería yerno del rey. Él no está mirando eso. Él se siente ofendido por las palabras del gigante. Que, por cierto, en ningún momento David llama gigante a Goliat, pero para él era el incircunciso, y estaba ofendido. Y dice: yo voy. Los hermanos, que ya está ungido David, pero la envidia que tienen les cegaba y no dejaban ver lo que podía dar de sí el muchacho. Y tú eres un malicioso, te has venido aquí para malicia, para ver cómo muere la gente. Yo no vení, dejarme en paz, y dejarme en paz. Total, lo acaban llevando donde el rey. El rey, cuando lo ve, un jovencito de 17 años, rubio, que es lo que dice la Biblia, pues se asusta un poco. ¿Pero este va a ir?
Y el general le dice, es que no hay nadie más, es el único que está dispuesto. Y veréis, quiero contaros un secreto serio. Dios nunca manda a la guerra a nadie que no lo haya preparado antes. David no era un orgulloso ni un soberbio. Pasa que David tenía un historial escondido. ¿Por qué lo sacó el Señor ahora a luz? Porque ya había hecho proezas con él por detrás. Y le dice Saúl, ponte esta armadura por lo menos. No sé si la intención del rey era, por lo menos que vean que está peleando y que crean, al ver la armadura, que creen que soy yo. No lo sé si será la intención o cuál era, no lo sé. Lo cierto es que David intentó andar y no podía, se caía. Por lo que se quitó toda yo no puedo ir con esta armadura, ni con el escudo y la landa. Esto no es para mí, yo tengo mis armas. Porque os contaré un secreto, cuando Dios llama a alguien, lo capacita con dones y armas. Todo ministerio llamado por Dios tiene visión, tiene administración y tiene dones de Dios. Que no los tenga, porque no tiene llamado. Y cuando uno no tiene llamado y quiere ayudar, ¿qué tiene que hacer? Ponerse al lado de alguien que tenga visión. Pero no intentes hacer una visión que tú no tienes. Es más, copiar la visión de otro es peligroso. Gloria al nombre del Señor, porque es hacer una función que no te ha dado Dios, que la coges tú. Y las fotocopias, ¿cómo que no? Gloria a nuestro Dios. Bueno, lo cierto es que él dice que va. Y ante el comentario de Saúl y del general, que es normal, que estén un poco asustados, es un chaval, como viene un chaval a la guerra, él le dice, un momento, no creas que es mi primera guerra, yo he tenido más batallas. Mira, mi papá me puso al frente de un grupo de ovejitas, y yo era el pastor. Y cada vez que venía el oso, el lobo o el león y se llevaban un corderito, yo salía detrás de ellos. Con la honda, las piedras y el bastón. Y peleaba con ellos y les arrebataba el cordero y me lo traía otra vez para casa. Para el grupo de ovejas que tenía. Claro, cuando están oyendo esto, no dan crédito, porque es que ven un chavalín. Pero esto que está diciendo lo apoya. Sin embargo, tengo que deciros algo aquí. Y es que a mí lo que más me impresiona de David no fue su decisión, su valentía, su fe, no. Lo que más me sorprende no es que él acabó siendo un hombre de guerra. Es que encima de que era un hombre de guerra, era un adorador, un cantautor y un poeta. Es decir, era un hombre del espíritu y era un hombre de guerra. Generalmente el hombre de guerra no es un hombre del espíritu, y el que es hombre del espíritu no es hombre de guerra, pero este tenía las dos condiciones. Gloria al nombre del Señor. Bueno, David va hacia el gigante. Cuando el gigante lo ve, se echa mano a la cabeza y dice, ¿pero qué es esto? Esto es una ofensa. ¿Quién soy yo para que me mandéis? ¿Pero soy un perro acaso? ¿Que me mandáis a un niño con piedras y con palos? Hoy te mato, y la carne tuya se la voy a dar a las aves del cielo. Notad lo que dice David. Todos están hablando del gigante, pero él nunca lo llamó gigante. Él lo llamó incircunciso. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Has ofendido a Israel, al rey y al mismo Dios, pero yo estoy aquí ahora para defenderlo. Rápidamente corrió hacia el campo de batalla y mientras llegaba el gigante, él ya había metido una piedra que había cogido, porque había cogido 5 piedras de un arroyo. Estaban lisas, las piedras del arroyo generalmente están lisas porque son golpeadas una con otra. La cuestión es, la metió en la honda, disparó con toda fuerza y se le incrustó en la frente. Lo hirió hasta el punto que cayó para atrás. Y cuando llegó allí lo remató. Más tarde, o en ese momento, cogió la espada, la de Goliat, y le cortó la cabeza. Soy de los que cree que no podía coger la cabeza con una mano. Yo soy de los que cree que David necesitó las dos para coger la cabeza del gigante Goliat. Pero aquello lo cambió todo. Israel se envalentonó y los filisteos se asustaron, se amedrantaron y tuvieron que salir corriendo. Veamos. Lo sorprendente aquí, repito, no es que el pueblo fuera cobarde. No se puede llamar al pueblo de Israel cobarde. Pero hombre, si es que estaba allí el gigante un montón de días llamando y nadie salía, estaban acobardados, estaban atemorizados. Pero no eran cobardes. Notar
que David, si no recuerdo mal, en primera de Samuel, o últimos de Samuel, si no recuerdo mal, David endecha sobre la muerte de Saúl y de Jonatán. Y dice, la espada y el arco de ellos, la espada y la lanza, nunca volvían vacías. Los llama valientes a boca llena. Porque lo eran. Es más, en el caso de Jonatán, hay un pasaje en el que dice que con un muchacho, un escudero, un chaval joven, de 8, de 10, 12 años, 14, todo lo más, le dijo, ¿vienes conmigo arriba? Si tú crees que... Adelante, le dice el joven. Dice, y subieron donde había una guardia. O sea, había un grupo de filisteos, se cree que habría entre 15 y 20, y peleó Jonatán contra todos, los iba hiriendo a cada uno de ellos y caían al suelo. Y mientras caían, el muchacho con un puñal los remataba. Jonatán los hería y el muchacho los remataba. ¿Era cobarde Jonatán? No. Jonatán era muy valiente. ¿Y qué le pasó? Que estaba atemorizado, porque estaban bajo la influencia de un espíritu diabólico. Gloria el nombre del Señor. Bien, ¿cómo venció David al incircunciso, como dice él? Porque nunca lo vio como un gigante. Él nunca vio el problema de 2 soldados. No, David siempre, por la fe, vio lo que pasaba. Y vio a un incircunciso, a un endemoniado, que estaba hablando mal de Dios, y salió en la defensa de Dios. Es decir, contra la cobardía, el mejor remedio es la fe. Gloria a nuestro Dios. Ahora bien, la fe no viene así porque así. Os contaré un pasaje para que entendáis lo que trato de decir. El Señor Jesucristo baja un día de la transfiguración, capítulo 17 del libro de Mateo, y le traen a un muchacho lunático. Lunático es un niño que está loco temporalmente, pero al mismo tiempo el demonio lo llevaba al fuego y lo tiraba también al agua, es decir, intentaba matarlo, era un demonio de suicidio, y además lo dejaba sordomudo en ocasiones. El padre lo dijo desde el primer momento, un demonio lo toma. ¡Oh, qué bien! Porque quiero contaros un secreto. Para poder liberar a alguien no hay nada mejor que la confesión y la declaración. Cuando alguien lo niega, malo. Uno tiene primero que confesar. Cuando alguien va a liberar, la persona que tiene demonio, o la persona que está al frente, en este caso que era el padre, tiene que confesar y no esconder. Confesó, reprendió al demonio y salió. Le preguntan los discípulos, ¿por qué tú pudiste y nosotros no? Y dice él, por vuestra poca fe. Ya se lo había reprochado antes. Pero ahora le dice, por vuestra poca fe. ¿Qué está diciendo? El demonio sale por la fe. Y ahora añade, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Creo que es una mala traducción. A la Biblia hay que buscarle el espíritu, la intención que tiene. Y aquí lo que el contexto de esto está diciendo, lo que está diciendo es, pero hay, cuando tú no tengas la fe suficiente, porque en el caso de Jesús no tuvo que orar y ayunar. Fue y reprendió al demonio y salió. Pero ahora nos dice a nosotros, si vosotros no tenéis esa fe, ayunad, orar. ¿Para qué? Para que fortalezcáis la fe y echéis al demonio. ¿Un ayuno echa un demonio? No. ¿Una oración echa al demonio? No. ¿Qué lo echa? La fe. Pero la fe, ¿cómo se consigue? Orando, ayunando y por la palabra de Dios. Gloria el nombre del Señor. Bueno, en el caso, repito, de David, es muy interesante que se entienda. No era su valentía así por las buenas, era por su fe. Porque la fe hace que un cobarde se vuelva valiente. La fe es intrépida. La fe es capaz de conquistar lo inconquistable. Por la fe se creó todo de lo que no existía. Gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, la mejor manera de combatir la incredulidad, en este caso la cobardía, es precisamente la fe. Y ahora queremos aclarar lo que realmente es cobardía. Porque algunos pueden decir, bueno, ¿y si yo he nacido cobarde? No. Aclaremos. Como antes hemos dicho, una cosa es atemorizarte ante un problema, ver 2 perros, dos Doberman, o 2 perros gigantescos, o ver un león, y salir corriendo o esconderte. Eso no es cobardía, eso es prudencia.
Pero sí es cobardía que lleves un niño contigo y salgas corriendo y dejes al niño con los perros. Eso sí es cobardía. O que estés viendo que están maltratando a una mujer o a una niña o a un niño, maltratándolo mal, y que tú te quedes callado. No, tú tienes que intervenir. Si no, es cobardía. ¿Qué es cobardía? Cuando una persona tiene que enfrentarse a un problema, dar la cara y se esconde. Cuando una persona es capaz de mentir porque tiene miedo a la responsabilidad o a las consecuencias. Gloria a nuestro Dios. Bueno, que el Espíritu Santo dé luz a cada uno y que ilumine a cada uno, porque creo que podemos estar cometiendo detalles de cobardía. Pero ahora quiero aclarar lo que para mí es cobardía. Hemos leído antes, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, notad, es que el cobarde es un incrédulo, y lo voy a demostrar, El cobarde es un incrédulo. ¿Por qué el cobarde es un incrédulo? Veréis. En tiempos de Moisés ha mandado, el Señor, por medio de Moisés, han mandado 12 espías para que vayan examinando la tierra de Canaán. Los 12 espías han ido y todos han visto lo mismo. Pero cuando han vuelto, hay dos comentarios diferentes. Todos dicen lo mismo. La tierra es increíblemente buena. Es más, entre dos traen un racimo de uvas. Lo necesitan. Tienen que traerlo entre dos, por lo grande en que eran las uvas. Es decir, era una tierra llena de bendición, leche y miel. Era la tierra buena por excelencia. Pero sin embargo, 10 de ellos, que es un grupo, empiezan a hablar de la consecuencia que tiene aquello. Sí, la tierra es muy buena, pero los moradores de aquella tierra son gigantes. ¿Cómo somos con ellos? Comparados con ellos somos langostas, saltamontes. Pero es un lenguaje de ellos, de los judíos, que eran muy exagerados. Pero lo que estaban diciendo es que no había nada que hacer contra ellos. Luego hablaban de las murallas y decían, las murallas llegan al cielo. Y eso apocó el corazón de los que estaban allí. Y ahora vienen los otros dos, que es el otro grupo, Josué y Caleb. No hagáis caso de lo que dicen, hombre, la tierra es como dicen ellos y mejor todavía. Pero en cuanto a los enemigos, que si son grandes, a nosotros qué nos importa cómo sean. Nos los vamos a comer como a pan caliente. Dicho de otra manera, hemos visto la mano de Dios con nosotros, hemos visto que Dios ha acabado con los egipcios y los ha matado allí en el mar. Hemos visto los prodigios del Señor, pero ¿qué vamos a...? A nosotros nos ha prometido el Señor esta tierra, y esta tierra es nuestra. Es decir, incrédulos por una parte y hombres de fe por otra. Cobardes por una parte y hombres de fe, hombres valientes por otra parte. ¿Qué era un cobarde? Un incrédulo. Por eso, si os dais cuenta, con los 10 testigos, los 10 espías, el Señor los juzgó y les dio un castigo. Podéis leerlo si queréis, libro de Números, capítulo 14, versos 36 al 38. El Señor mandó matarlos por cobardes y por incrédulos. Cobardes porque no se atrevían, e incrédulos porque se olvidaron de las promesas de Dios. Porque tengo que deciros que el cobarde auténtico es un incrédulo. O el incrédulo, si queréis, es un cobarde, llamarlo como queráis. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tengo que decir algo de paso que es muy serio, y es que quien permite el pecado, quien lo consiente, está participando de él. Tan ladrón es el que roba como el que compra lo robado. Tan asesino es el que mata como el que guarda el secreto. Y por desgracia hoy hay mucho pecado de consentimiento. ¿Por qué se consiente? Por cobardía, por incredulidad, que no eres capaz de creer a Dios, y por los perjuicios de las consecuencias que te pueden venir, por el sistema que está trazado, y tienes que hacer lo que no quieres. ¿De quién estoy hablando? Del mundo en general, de todo creyente. Yo no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de todo el creyente. Ahora bien, si a ti te toca la palabra, es que será para ti. Yo no tengo el poder de hablarte a ti. Yo lo que tengo es una palabra exponiendo una cuestión. Y luego que el Espíritu Santo te tocó, pues si quieres lo recibes, y si no, allá tú con él.
Pero como vengo diciéndoos, la complacencia es parte de esa cobardía. Van juntas. No hay un cobarde que no sea un incrédulo, no hay un incrédulo que no sea cobarde. En ciertos momentos, con Herodes, dice que viendo que había matado a unos cristianos y que el pueblo se alegraba, la complacencia de él fue: prended a todos los cristianos. ¿Por qué no luchó por la cristiandad? Porque lo demás que le rodeaba le obligaba. Es lo mismo que Pilatos en su momento, si os dais cuenta. Le amenazaron con que solo había un rey, César, y que él se había hecho rey, Jesús, y que o lo crucificaba o que llevarían el asunto a César. Y eso significaba que le iban a quitar del puesto. Y él dijo: yo me lavo las manos. ¿Te lavas las manos? Nadie puede lavarse las manos en este asunto. Por lo tanto, tengo que decir, el incrédulo y el cobarde son una misma persona. Bueno, después de todo esto que estamos diciendo, os contaré algún testimonio, y es que el temor y el suicidio, la cobardía y el suicidio van juntos. Veréis, voy a contaros algo que yo he experimentado repetidas veces. En los hospitales hay una zona apartada que se llama la UBI. La UBI generalmente es donde más gente muere. Se salvan unos y se mueren otros. Yo he entrado en varias UBIs y tengo que deciros que hay un espíritu de muerte en casi todas ellas. Y algunos los he combatido, porque me molestaba que estuviera allí ese espíritu. Pero es un lugar apropiado para demonios. Bueno, pues recuerdo una vez que una hermanita tenía una cara que daba pena, la habían operado y había estado en una UBI. Y en un mercadillo vino, me dijo: pastor, tienes que orar por mí, que me encuentro muy mal. Yo no era su pastor, pero fui su pastor años atrás. Me dijo: han estado orando por mí, pero no... Bueno, yo pienso que cuando uno va madurando, pues sabe más que cuando uno es joven, nada más. Y estaba mi mujer allí, por supuesto. Estuvimos hablando con ella un ratito y le pregunté: ¿te han operado, verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Pues mira, me operaron y estuviste en la UBI. Sí. ¿Tuviste muchos días? Unos cuantos. Digo: ¿y sentiste algo malo en la UBI? Dice: claro. Vi la cara de la muerte, vi una sombra terrible, me asustó el corazón. Digo: ¿y desde entonces estás así? Sí. Vale. Hay un espíritu de cobardía y de suicidio que te ha atacado. Hablamos con ella un momento, reconoció lo que le pasaba, confesó, se arrepintió, creyó que el poder del Señor Jesucristo era mayor que el poder de los demonios. Creyó que cuando Cristo había muerto en la cruz, que precisamente al morir se había llevado todas estas consecuencias. Reprendimos, le pedimos que soplara, porque era un sitio público y yo tengo mi forma de administrar la liberación. Yo no creo que haya que hacer escándalos, ni que haya que obligar, ni que haya que gritar. Que va, la autoridad no está en el grito. La autoridad la tiene uno por su fe y su autoridad que ha recibido del Señor. Y sencillamente le pedí: sopla. Y cuando soplaba, di una orden: demonios, salid ahí. Y salieron. ¿Por qué digo que salieron? Porque tenéis que ver la cara, cómo cambió. Primero parecía una mujer mayor, vieja, ennegrecida, verdinegra. Daba pena, daba pena. Y sin embargo después estaba sonrosada y había mejorado como 15 o 20 años. Ha pasado tiempo. La hemos vuelto a ver y le hemos preguntado: ¿cómo vas? Desde aquel día todo desapareció. Vamos a ver, lo que trato de deciros es que hay un espíritu. Pues diréis vosotros: bueno, hombre, tiene que haber un espíritu. Bueno, bíblicamente, ¿vale? En el libro de Números, en el capítulo 5, se habla de un espíritu de celos. Porque detrás de los celos suele haber un espíritu. Aclaremos. Hay quien tiene celos de primer grado que no hay que darle importancia, que más que celos es un recelo, ¿vale? Es que el diablo te tira un dardo y tú, a lo mejor por ser joven, pues a lo mejor te pones nervioso y tienes que subir a casa para ver si es verdad o no. Pero eso se llama recelos, no celos. Los celos son cosas muy feas. Una persona celosa... Os contaré un secreto. Sé de un hombre que se casó con una mujer muy guapa. Y pasado el tiempo se volvió tan celoso que llevó a la mujer a un dentista. Le sacó la dentadura y le compró una nueva. Y cuando se iba a trabajar se llevaba la dentadura.
Diréis, ¿qué es esto? Una locura. Claro, es que es una locura. Es que los celos son una locura. Es que detrás de los celos hay un demonio. ¿Todo es así? No, pero yo he tenido experiencias de tratar con gente que ha tenido problemas con demonios, que estaban muy opresionados, algunos endemoniados, y os digo que los celos, como dicen los gitanos mayores, cuando tienen que hacer un arreglo y se enteran de que hay un celoso o una celosa por medio, dicen, esta es mala comida. Es decir, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque saben que hay algo detrás, pero ellos no pueden explicarlo. Pero nosotros, como hombres de Dios, decimos lo que dice el libro de Números. Detrás de los celos hay un demonio. ¿Siempre? No, porque a veces no son celos, son recelos. Es más, cuando un hombre tiene una mujer coquetona, que coquetea con todo el mundo menos con el marido, es normal que el hombre tenga su recelo. Es que es normal. Pero cuando tienes una mujer buena y sana, o un hombre que es tranquilito, que no habla con nadie, cuando habla tú le ves que es un hombre formalito, que no tiene ningún problema, ¿por qué vas a tener celos? Cuando tengas un celo, cuando te ataquen los celos, entiende que es un demonio que está detrás, repréndelo y punto. Pero cuando no se puede con él, cuando los celos te empiezan a medio consumir, la cosa se complica. Detrás de los celos puede haber un demonio. En el Primera de Reyes, capítulo 22, podéis leerlo desde el 15 en adelante, se habla de que hay un espíritu de mentira que entró en boca de los profetas asalariados y profetizó mentira por medio de ellos. Por lo tanto, si os dais cuenta, vuelve a haber otro demonio. Yo creo que detrás de cada pecado, detrás hay un demonio. Eso no significa que quien peca una vez ya tiene el demonio. No, por favor, no estamos diciendo eso. Pero que detrás de un pecado hay un demonio, por supuesto. Y cuando uno no es mentiroso, sino es mentiroso compulsivo, es mentiroso patológico, que se lo cree él, es porque tiene un demonio, que ya no lo deja en paz y le hace ver las cosas como él quiere. Bueno, seguimos diciendo que... Bueno, yo soy de los que cree, personalmente, y lo he comprobado muchas veces, que ver películas de miedo, de terror, abre la puerta al espíritu de cobardía y de incredulidad. Yo mismo en mi casa confieso que mis hijos eran gustosos de ver películas de terror y yo les decía que no las vieran, pero alguna vez las vieron sin estar yo y cuando yo venía les decía, ¿habéis vuelto a ver películas de terror? Y un día el hijo mío mayor me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que todo lo que hacemos te lo cuenta a ti tu Dios? Y me eché a reír y le dije, no, José, si es más sencillo. Lo que pasa es que yo, cuando vosotros veis una película de terror, el demonio se queda aquí. Y cuando yo me levanto por la mañanita, prontito, a orar, y empiezo a pasear por la casa y a reprender y demás, pues me encuentro con ese demonio. Y lo aceptó. Bueno, nosotros hemos liberado a gente que ha estado bajo la tensión de un espíritu de terror o de temor, y siempre han confesado lo mismo, que cuando ven películas ocurre. Bien, lo que tratamos de decir es, a grandes rasgos, la cobardía es prima hermana, van juntas, son paralelas con la incredulidad. O si queréis, más todavía, son hasta gemelos. ¿Hay una solución para la cobardía? Por supuesto. Si lo hemos estado diciendo. Ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora os vamos a mostrar un pasaje donde también se ve lo que estamos diciendo. Un día Moisés subió al monte y se encontró al Señor en medio de la zarza. Y estuvieron hablando y conversando. Y en un momento dado el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Échala al suelo. La tiró al suelo y se convirtió en una culebra. Y dice, y Moisés huía de la culebra. Estaba acobardado. Pero sin embargo el Señor le dio una palabra y le dijo, cógela por la cola. ¿Por la cola? ¿A un cobarde le dices que coja una culebra por la cola? Ni a un valiente se le dice eso. Porque las culebras agarran siempre por la cabeza. Porque si le coges por la cola, se revolverá y te picará. Sin embargo, el Señor le dijo, cógela por la cola. Y esa palabra de sanidad, esa palabra por estar en la presencia del Señor, le cambió el corazón. Y Moisés cogió la culebra por la cola y se volvió a convertir en vara. ¿Qué pretendemos decir? El cobarde, cuando se encuentra con Dios, se vuelve valiente.
Y todos los problemas que tengan te pueden ocurrir como a Moisés. Se encontró con Dios y le cambió la vida. Moisés tenía un problema aún más serio. Estaba contendiendo con Dios muy a diario, porque él no entendía. Yo, que apenas he tenido que ver con el pueblo de Israel, he sido capaz de dejar un reino por ellos. Y tú los tienes ahí 430 años y no haces caso de él. Sin embargo, Dios, la primera palabra que le dice: y yo he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, Moisés? ¿Que eres tú el único que tiene compasión de mi pueblo? No, estás muy equivocado. ¿Que por qué no lo he hecho antes? Porque no tenía un hombre para poder hacer la obra que tengo que hacer con ellos. Por eso te llamo a ti. Y le decía: yo no sirvo. Ya, no sirves, pero te llamo yo. ¿Por qué no sacó el Señor antes a Israel? Porque no había un Moisés preparado. Y Dios tenía que preparar a Moisés no solamente para darle los 10 mandamientos, sino también para que en medio del pueblo él pusiera las cosas en su sitio y les diera leyes de convivencia, leyes de vida social. Gloria al nombre del Señor. También le dijo: mete la mano en el costado, en el seno, en el corazón, sácala. Y estaba leprosa y le dije: esa es tu condición, vuelve a meterla. Y salió sana, porque en la presencia del Señor el pecador se sana, se limpia. ¿Qué necesitamos? Un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Y ahora le dice el Señor, porque le manda el Señor: vete que yo te envío. Y cuando me pregunten por ti, ¿quién le digo que eres? Yo soy el que soy, te manda. Yo soy el que soy. Mira, hay una... En los 10 mandamientos, que para mí personalmente es mi película favorita, recuerdo una frase que le dice Moisés a Josué, porque Josué le dice: bueno, pues vamos ahora, y le dice: oye, ¿se te ha parecido el Señor? Y le dice: Dios no es como los hombres, pero su verbo me ha sido revelado a mi mente. Oh. Porque la primera impresión es que la mente es el cerebro. No. Permitidme que os diga. El ojo que dice la Biblia que es malo no se refiere a este ojo. Se refiere al alma que ve por el ojo, porque el cuerpo solo es el estuche donde vivo yo, el alma soy yo, señores. Y el cerebro no es la mente es el alma que trabaja con el cerebro. Bueno, hoy no podemos hablar mucho de esto, pero la idea es la siguiente. Esto es el estuche donde vive Manzano. Manzano está en la nariz, en los ojos, en las pestañas, en los 4 cabellos que me quedan sueltos, en las uñas, en los pómulos del... Manzano está en todos los sitios del cuerpo. En el corazón, en el estómago, en la boca, en los dientes. Pero el alma no son los dientes, ni son los ojos, ni las orejas. No. Está ahí, pero no es eso. Imaginaros a alguien que está hueco y que lo llenas de agua. El agua estará en el lóbulo de la oreja, porque está hueca. Pero no es el lóbulo de la oreja. Está ahí, pero no es. Quisiera que lo entendierais, ¿eh? Bueno, ¿qué trato de deciros? Moisés se encontró con el Señor, recibió un impacto increíble, fue limpio por el Señor, le sanó el Señor las heridas que tenía escondidas, dañadas, de cosas que no había entendido, le quitó sus temores, se le reveló y lo mandó. Y qué cambio del Moisés primero al Moisés segundo. Y de la misma manera tengo que deciros que el Pedro que ayer negaba al Señor 3 veces. Y antes de que el gallo cantase 2, él se daba cuenta que lo había hecho. Ese Pedro cobarde, que no fue capaz de proclamar que sí, que era un discípulo del Señor. El Pedro cobarde estaba orando bajo el Espíritu Santo, lo llenó de su espíritu, lo bautizó, y delante de todos, a más de 5.000 personas, puesto que fueron los que se convirtieron, habría más, claro, les predicó y entre ellos les dijo: vosotros habéis matado al Mesías. Señores, eso se lo dices a un judío y te mata él. Pero es que la persona que tiene un encuentro con Dios, que es tocado por el Espíritu, que es llenado del Espíritu, que aviva el fuego del don, se va la cobardía, se va el odio, se van los temores, se va la imposición y acabas convirtiendo en un hombre valiente,
sano, liberado, ayudador, pacífico, misericordioso, en fin. Los frutos del Espíritu, el caminar con el Señor, son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Bueno, finalizamos hoy diciendo que el espíritu de cobardía es un espíritu de incredulidad. Y que Dios nos ayude a cada uno. Porque el mensaje de hoy, el consejo de parte del Señor es: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No es tiempo de jugar a ser cristiano, es tiempo de ayunar, de consagrarte para Dios, de darle tiempo a Dios. Bueno, si todo va bien, pues seguiremos poniendo algún mensaje más. Bendiciones para todos. No dejéis de orar por nosotros. Que el Señor os bendiga a todos.